Hola, en este video vamos a estudiar las inecuaciones no lineales de tipo polinomiales. Comencemos. Para este primer ejemplo me piden resolver menos 2x a la 3 más 3x a la 2 menor o igual que menos 8x más 12. Como podemos apreciar, estamos en presencia de una inecuación de tipo no lineal. ¿Por qué no lineal? Porque aquí podemos observar que tenemos un exponente 3, también tenemos un exponente 2. Es decir, esta es una inecuación de grado 3. ¿Cómo vamos a resolver nosotros las inecuaciones que no sean lineales? Es decir, que no sean de primer grado. Puede ser incluso entonces a partir de grado 2, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5 en adelante. Bueno, hay varias maneras para resolver este tipo de ejercicios. Nosotros vamos a seguir una serie de pasos para poder encontrar el conjunto solución de este tipo de inecuaciones, que se parece mucho a lo que aprendimos cuando vimos ecuaciones de grado mayor que 2. De hecho, muchos de los pasos son repetidos, por eso vamos a utilizar esa técnica, ya que si pasaste por ahí, entonces vas a tener algunos recuerdos y se te va a hacer mucho más fácil poder resolver este tipo de inecuaciones. Vamos a ir paso a paso resolviendo. Como paso número 1, lo primero que nosotros tenemos que hacer es comparar con cero. ¿Qué significa? Que tenemos que tener todos los términos de un mismo lado y aquí del lado derecho quiero que haya un 0. Entonces vamos a pasar este menos 8x para el otro lado y este 12 para el otro lado. Y entonces tenemos menos 12x a la 3 más 3x a la 2 más 8x menos 12. Y entonces aquí me va a quedar menor o igual a 0, porque ya pasamos los dos elementos que había. Ese es el primer paso. Siempre necesito que aquí quede comparado con 0. Aquí puede ser menor, mayor, cualquiera, pero que quede 0 del lado derecho. Ahora, lo que sigue es factorizar esta expresión que tenemos aquí. Aquí tenemos que echarle mano al tema de la factorización. Entonces, vamos a factorizar esto. En este caso, podemos aplicar, por ejemplo, la técnica de la agrupación, porque tenemos 4 elementos. También podemos aplicar la técnica de la división sintética, y esa también es válida, se puede utilizar. Voy a utilizar en este caso la técnica de la división sintética. Entonces, recordemos que aquí vamos a extraer los coeficientes numéricos. Vamos a extraer el menos 2, el 3, el 8, el menos 12. Vamos a hacer la estructura. Ahora vamos a buscar un número de manera tal que a la hora de hacer la división sintética me dé residuo 0. Vamos a usar, por ejemplo, el número 2. Entonces bajamos el menos 2 por 2 me da menos 4. Aquí esto me da menos 1 por 2 me da menos 2. 8 menos 12 es 6, 6 por 2 es 12 y menos 12 más 12 me da 0 efectivamente. Entonces aquí tenemos que el 2 sí funciona. Vamos a recordar cómo se escribe la respuesta. Recordemos que vamos a utilizar estos numeritos menos 2, menos 1 y 6, pero tenemos que bajarle un grado al original. Entonces sería menos 2x a la 2, porque el original es de grado 3. Luego tengo menos 1x y luego tengo más 6 y luego el que usé lo vamos a escribir en forma de factor, sería x menos 2, porque recordemos que se le cambia de signo. Entonces ahora aquí tenemos un trinomio que podemos meter en la calculadora perfectamente. Entonces aquí nos quedaría 2x menos 3 y el otro sería x más 2 y luego bajamos el x menos 2 que tenemos ahí. Y recordemos que cuando utilizamos la calculadora para factorizar un trinomio, si el primer término es negativo, el que acompaña al x a la 2 es negativo, yo tengo que agregar un menos extra en la respuesta. Entonces vamos a poner ese menos aquí. Eso lo habíamos aprendido cuando aprendimos a factorizar trinomios. Listo, ya está nuestro polinomio factorizado. Voy a bajar esta expresión, el menor o igual a 0. Voy a ponerla por acá. Y ahora sí, a partir de aquí, vamos a seguir con nuestro siguiente paso. Recordemos que el primer paso fue igualar a 0. Bueno, comparar con 0. Ahora en este caso no decimos igualar porque no es un igual, es un menor que, un menor o igual, pero decimos que se compara con 0. Es decir, necesito pasar todos los términos de un mismo lado. Factorizamos esa expresión, que en este caso apliqué división sintética y luego apliqué trinomio. Y ahora sí, a partir de aquí vamos a hacer el siguiente paso. Ahora, una vez que tenemos nuestro polinomio factorizado, lo que sigue es igualar cada uno de los factores o de los paréntesis a 0. Con eso nosotros vamos a encontrar algo que se llama los ceros del polinomio. Y con ayuda de esos ceros vamos a hacer el último paso, que es algo que se llama construir una tabla de signos. Entonces vamos a igualar a 0 cada uno, no sin antes ver lo siguiente. Observemos que por temas de factorización aquí nos había quedado un menos. Entonces, este menos yo lo puedo pasar al otro lado, porque recordemos que eso es un menos 1 que está multiplicando, y entonces ese menos 1 como está multiplicando yo lo puedo pasar a dividir al 0, ¿verdad? O también yo lo puedo meter en uno de los paréntesis. Para efectos didácticos me va a servir más
meterlo, por ejemplo, en este primer paréntesis para enseñarles algo ahorita a la hora de realizar la tabla. Entonces voy a meterlo en ese primer paréntesis y entonces voy a trabajar con esto, menos 2x más 3, luego voy a bajar los otros dos tal cual como estaban. Repito, esto lo estoy haciendo para efectos didácticos, para enseñar algo, pero en la práctica vamos a aprenderlo con el siguiente ejemplo. Cuando yo tenga, por ejemplo, este menos, yo lo que voy a hacer este menos es pasarlo al otro lado, donde está el 0, pasar ese menos 1 a dividir y recordemos que la boquilla se vuelve. Pero bueno, eso lo veremos en el siguiente ejemplo. Vamos a dejar este así. Entonces, ahora sí, ya como del menos, en este caso lo decidí meterlo en el primer paréntesis y ahora sí, vamos a igualar a 0 cada uno. Entonces igualemos a 0, 2x más 3, vamos a igualarlo a 0 y vamos a ir resolviendo cada una de las ecuaciones. Tengo entonces menos 2x más 3 igual 0, tengo x más 2 que también lo voy a igualar a 0 y también tengo el x menos 2 que lo voy a igualar a 0. Resolvamos las ecuaciones, en este caso este 3 que está sumando pasa a restar y el menos 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y entonces aquí quedaría 3 medios, en este caso el 2 pasa a restar, quedaría menos 2, en este caso el menos 2 pasa a sumar, quedaría 2. Ya tengo estos tres números que como les decía se llaman ceros del polinomio. 3 medios es un cero del polinomio, menos 2 es un 0 y x igual 2 es un 0. ¿Qué significa? Que estos números hacen que esta expresión dé 0, es decir, si yo sustituyo las x por 3 medios da 0. Si yo sustituyo la x por menos 2 da 0 y así mismo con el 2. Ahora sí, una vez que tenemos los ceros del polinomio, vamos a construir la tabla de signos. La tabla se construye de la siguiente manera. Vamos a hacerle, en este caso, 4 filas porque tenemos 3 factores, 3 paréntesis. Entonces vamos a ir escribiendo en la primera fila, vamos a poner el primer factor, que es menos 2x más 3. Luego vamos a poner x más 2. Luego vamos a poner x menos 2 y vamos a dejar una cuarta fila para la respuesta. De aquí es donde va a salir la respuesta. Entonces siempre vamos a hacerle una fila más que la cantidad de factores que tengamos, que la cantidad de paréntesis que tengamos. Luego aquí arriba, en esta primera línea, sobre la línea, vamos a poner el menos infinito y aquí sobre esta línea vamos a poner el más infinito. Luego de eso vamos a poner aquí, en estas líneas de aquí, vamos a poner unos números, que esos números van a ser precisamente los ceros que encontramos en el paso anterior, que sería el 3 medios, el menos 2 y el 2. Entonces los vamos a escribir aquí en orden de menor a mayor. En este caso entonces iría primero el menos 2, luego iría el 3 medios, que es el 1.5, y luego iría el 2. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Por fila vamos a marcar el 0 de cada una de las expresiones que tenemos. Es decir, para menos 2x más 3, si nosotros revisamos el cálculo que hicimos previamente, el 0 de esa expresión es 3 medios, porque cuando yo lo igualé a 0 y resolví, me dio 3 medios. Entonces decimos que 3 medios es el 0 de esa expresión. Entonces, en la tabla, en la fila del menos 2x más 3, donde está el 3 medios, vamos a hacer una marquita, un circulito. Con el x más 2, igual vamos a marcar el 0. ¿Cuál es el 0 de x más 2? Recordemos que cuando lo igualamos a 0, me dio menos 2. Entonces, en la fila, en la línea del menos 2, vamos a hacer un circulito. Y lo mismo para x menos 2. El 0 de x menos 2 fue 2 a la hora de calcularlo. Y entonces aquí lo marcamos en la tabla. ¿Para qué son estas marquitas? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a fijar en el número que está multiplicando a la x. Observemos que aquí tenemos menos 2x. La x decimos que es negativa. Nos fijamos acá, menos 2x. Como la x es negativa, la tabla la voy a iniciar con el signo contrario que tenga. Es decir, vamos a empezar con un más. ¿Por qué? Porque la x es negativa. Empiezo siempre con el signo contrario. Entonces voy a poner más, luego voy a poner más y la marquita que hicimos previamente lo que me indica es cambio. Entonces, más, más cambio, menos y menos. Ahí está. Luego lo mismo vamos a hacer para la siguiente fila. Como aquí tenemos x más 2, observemos que la x es positiva, tengo una x, entonces voy a empezar con un menos, siempre el signo contrario, ¿verdad? Entonces, vamos a poner menos, luego cambio, y luego aquí sería más, más, más. Lo mismo vamos a hacer con la última. Entonces ahora sería, como la x es positiva, vamos a empezar con un menos, 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 cambio. Y ahora vamos a más. Ahora vamos a hacer una multiplicación hacia abajo, según los signos, ¿verdad? Vamos a poner entonces más por menos, más por menos, por menos. Ahorita voy a enseñarles un truquito, pero la idea es esa. Entonces vamos a poner más por menos, menos y menos por menos daría más, ¿cierto? Pero para no hacer eso, principalmente cuando las tablas son muy largas, uno se enreda ya cuando va como por el cuarto. Entonces les voy a enseñar un truquito y es simplemente contar los menos. Observemos que aquí tenemos menos y menos. Eso es más, ¿verdad? Porque recordemos que menos por menos es más. Entonces cuando usted cuenta que hay par de menos, es decir, 2 menos, 4 menos, 6 menos, aquí siempre el resultado va a ser positivo. Claro, porque esos menos se juntan, menos por menos es más, por el otro sería más, ¿verdad? Y luego igual con la otra, tenemos más por menos.
¿cuántos menos tengo? Entonces tenemos solamente uno, quiere decir que eso definitivamente va a quedar negativo, porque ese menos como está solito va a hacer que los demás sean negativos. Lo mismo con la otra, vamos a tener menos y menos. Menos por menos me va a dar más. Solamente contar los menos, así de fácil. Y en la última, ¿cuántos menos tenemos? Solamente uno, ¿verdad? Entonces ese menos como está solito va a hacer que los demás sean negativos. Es decir, lo que tenemos que hacer nosotros es contar la cantidad de menos que hay. Y según esa cantidad de menos, así va a ser el resultado. Repito, si hay par menos, por ejemplo aquí que solo tenemos 2, el resultado va a ser positivo. En la otra solo hay 1, es impar, es negativo. En la otra tengo 2, eso es par, es positivo. Y en la otra solo hay 1, eso es negativo. Y ahora, de esta tablita, recordemos que la última fila es la de las respuestas, es decir, ya estamos a nada de escribir la solución de nuestro ejercicio. Ahora, el asunto es si vamos a seleccionar los más o los menos de la tabla. Tenemos dos opciones. Entonces, para eso nos tenemos que venir aquí, al paso anterior, justo antes del cálculo de los ceros. Entonces nos vamos a fijar acá y principalmente en este símbolo que tenemos aquí. Dice que esto es menor o igual que 0. Es decir, que nosotros vamos a escoger los elementos que sean negativos, ¿verdad? Porque algo que es menor o igual que 0 es sinónimo de que eso es negativo. Entonces, menor o igual que 0 es sinónimo de negativo. Y entonces en la tablita vamos a seleccionar los signos negativos. ¿Cuáles son los signos negativos? Sería este y también este. Esos dos cuadritos. Entonces, ¿de a dónde va el primer signo de menos? Va a ir de esta línea a esta línea, que ahí arriba tenemos los números. Y este otro va a ir de esta línea a esta línea. Ahora también nos tenemos que fijar que dice que es menor o igual, tiene la rayita de igual. Recordemos que cuando tiene rayita de igual, los intervalos van a ir cerrados. Eso lo aprendimos en el video anterior, cuando vimos inecuaciones lineales. Entonces, como dice menor o igual que 0, vamos a poner los intervalos todos cerrados. Entonces sería solución de menos 2 cerrado, que es esta lineecita, hasta la otra, que es 3 medios, unión, y luego va a ir la otra, que sería de 2 hasta la línea que es más infinito. El más infinito, recordemos que por regla siempre, siempre, siempre va a ir abierto. Ahora sí, entonces ya tenemos nuestro conjunto solución. Y pues claramente, este es el primer ejemplo que estamos haciendo. Tiene sus dificultades, tiene muchas cosas. Posiblemente tuviste muchas dudas en el camino y las tienes todavía. Es normal porque es el primer ejercicio y esto es bastante complicado. Entonces, recomendación: volver a intentar ver este video, pausándolo un poquito más, tal vez ir copiando, ir pausándolo para que quede un poquito más claro y, mucho más importante, ver los siguientes videos, las siguientes partes. ¿Por qué? Porque ahí reforzaré la idea y las cosas se van a ir aclarando poco a poco. Como todo en la vida, la primera vez que nos presentan algo, siempre es un poco más difícil, siempre nos cuesta un poco entenderlo, pero con la repetición se nos va aclarando el panorama. Entonces, los invito a estudiar este ejemplo y luego pasar a estudiar y a ver el siguiente video. Nos vemos.